Amén. Sean bienvenidos. Nos ponemos de pie, por favor, para orar y que nuestro corazón se disponga para recibir lo que Él preparó para nosotros. Porque cuando oramos, creemos que Dios nos habla y nos dirige y empezamos a escribir, oramos y recibimos confirmación de lo que vamos a hablar. Amén. Cierre sus ojitos, por favor, Padre. Aquí estamos reunidos con la necesidad de escuchar tu palabra. Por favor, danos la fe para recibirla con sabia mansedumbre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener revelación de esta palabra, para que podamos vivir conforme a la exhortación que siempre nos hace. Los tiempos son malos y la iglesia debe de brillar como una luminaria en medio de este mundo lleno de maldad y perversidad. Te pido, Dios, que todos los que estamos acá y los que nos escuchan podamos recibir esa palabra y ponerla por obra como hijos amados que somos tuyos. Señor, aumenta nuestra fe a través de esta palabra que recibiremos. En el nombre bendito de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. El tema que vamos a compartir hoy se llama Valorando la doctrina de Cristo que nos asegura alcanzar lo prometido. Un poquito largo, pero si usted pone su corazón, creo que lo tiene en la pantalla, nosotros tenemos que creer que por gracia somos salvos. Pero el crecimiento espiritual es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su doctrina. Jesús decía, la doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Amén. Entonces nosotros como amados de Dios tenemos que ser personas de Cristo. Jesús decía, las palabras que yo hablo no son mías, son las del Padre. Y entonces de la misma manera nosotros estamos llamados a repetir, a vivir la misma experiencia, porque no tenemos que enseñar otra cosa más que lo que está escrito. Nos estamos preparando para ser cada día más apegados a la palabra, no desviarnos, que el evangelio que predicamos acá es conforme a lo que el Señor dijo. Pablo decía, si yo predico para agradar a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Él predicaba para agradar a Dios. Y entonces lo que hoy quiero compartirles a ustedes es que estamos llamados a vivir conforme a la enseñanza de Cristo. El apóstol Pablo, parte de esto yo explicaba el día martes en la prédica de Mazatenango, decía que las 12 epístolas de Pablo a Timoteo son 12 epístolas que son fundamentales para aprender a ser discipulados. Pablo le dijo a Timoteo, o dijo de él, Timoteo, verdadero hijo de la fe. Y cada uno de nosotros acá tenemos que aprender a ser hijos de la fe, para creer verdaderamente que lo que el Señor nos mandó en su palabra, lo estamos creyendo y lo estamos poniendo por obra. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso número 16. El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces vea usted la importancia. Pablo estaba repitiendo lo mismo que Cristo hizo. Pablo no hablaba de su propia cuenta, Pablo hablaba de la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo era la doctrina del Padre. Jesús decía, mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Ahora Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Y entonces me voy a centrar en la palabra doctrina. Doctrina significa enseñanza. Dice la palabra que Timoteo es exhortado para persistir en la enseñanza.
Y si algo usted ha escuchado en esta casa es la enseñanza. Usted está llamado a aplicarse a la enseñanza. No solamente lo que compartimos en cada culto. Yo siempre digo, cada culto en Genezaret es una enseñanza. Aparte de la enseñanza que hay de los días viernes, en donde podemos participar, podemos aportar, podemos preguntar, podemos ser ayudados en nuestras inquietudes y en nuestras dudas. Porque muchas veces el pueblo, cuando estamos en culto, aunque es una enseñanza, pues no puede preguntar, ¿verdad? Pero cuando estamos en una enseñanza, se retroalimenta y nos enriquecemos con enseñanza, porque la misma escritura dice que ustedes y yo también tenemos que crecer. El fundamento ya está puesto, que es Cristo. Y entonces la iglesia o el templo del Señor tiene que ser edificado a través de la unción apostólica y profética. Amén. Pero ya me voy a salir un poquito de ahí. Entonces la palabra nos exhorta acá que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y entonces, si usted es iglesia, usted tiene que cuidarse de sí mismo, de lo que usted es en espíritu, alma y cuerpo, porque usted es una persona que está recibiendo la enseñanza, la palabra para ser transformado, pero usted es responsable que lo que está aprendiendo lo aplique, porque el enemigo querrá destruir la vida de un discípulo. Pero nosotros tenemos promesa del Señor de que la obra que Él empezó la va a perfeccionar hasta el día de que Cristo venga. Amén. Entonces dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces quiere decir, la responsabilidad de nosotros es enseñar lo que Cristo enseñó. No vamos a enseñar lo que se nos ocurra, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo ordenó. Y entonces, haciendo esto, nos salvamos nosotros los ministros y se salvan los que me escuchan. Ahora, usted es salvo. Amén. Usted es salvo. Pero hay una salvación que es cuando la iglesia sea levantada. No todos serán levantados. Por eso es importante la enseñanza, porque vienen los tiempos que están anunciados en el Apocalipsis, y eso se van a dar. Pero la iglesia no se debe asustar por ello, porque todos los acontecimientos que están por venir, que van a ser muy difíciles, muy abrasantes para toda la población mundial y para muchos cristianos que se van a quedar porque no crecieron, no maduraron, no se dejaron enseñar. Y entonces aquí habla de esa salvación. El Señor quiere salvar a la iglesia antes del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando tenemos la enseñanza, tenemos la revelación de que esto va a suceder. Y si va a suceder, tenemos que preocuparnos nosotros de estar más atentos para ser instruidos, para que cuando Él venga, nosotros no nos falte aceite. ¿Se recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Cinco fueron sensatas y 5 fueron insensatas. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor envía su palabra para que aprendamos a ser sensatos y nos apliquemos a la enseñanza, porque haciendo esto usted se salvará y todos aquellos que le oyeren. Pero entonces eso implica que usted está llamado a enseñar lo que está creyendo. Y si usted escuchó lo que Raquelita compartió al inicio, por favor, Raquelita, aquí rapidito en la versión que tienes, 1 de Pedro capítulo 3 verso 15 en la lenguaje actual. Por eso hay que tener oídos para oír, porque el Señor nos habló. Si usted agarra la Reina Valera, difiere un poquito, pero el mensaje es lo mismo, porque la Reina Valera está escrita en un español antiguo. Muchas palabras son un poquito raras, y entonces una paráfrasis nos ayuda a entender el objetivo del mensaje. Ponga atención a lo que dice 1 de Pedro 3:15 en lenguaje actual. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Qué más claro, ¿verdad? Como dicen aquí en Guatemala, más claro.
Más claro no puede cantar el gallo. Entonces, ¿quiénes son responsables de explicar por qué confiamos en las promesas? Nosotros. Porque no va a agarrar usted al pastor en todo y hermano, no me daría tiempo. Usted está llamado de estar en la doctrina. No de la doctrina de la iglesia Genezaret, no de la doctrina del pastor Antonelli, de la doctrina de Cristo. Amén. Pero usted tiene que explicarle a aquellos que no, a aquellos neófitos, a aquellas personas, por qué usted confía en Cristo y en sus promesas. Y la palabra profética, el Señor nos habló, dejémonos ser apercibidos por el Espíritu Santo. Entonces, si usted va, ¿de qué manera nos apercibe el Espíritu? Es que cuando vamos a la palabra y leemos, entonces, ¿cómo vamos a valorar nosotros la salvación? Valorando la doctrina. Y entonces, valorando la doctrina de Cristo que nos asegura alcanzar lo prometido. Y lo prometido es que el Señor dijo, vendré nuevamente por ustedes. ¿Cuántos lo creen? Que Cristo vendrá. Jesús dijo, he aquí vengo pronto y conmigo el galardón. Pero muchos que dicen ser cristianos no se están preparando para ese momento. Pablo le había insistido a Timoteo que valorara la doctrina que había recibido. Ahora, Pablo le dio doctrina a Timoteo y le dijo que la valorara. Ahora usted recibe doctrina. Perdone, no se va a sentir aludido, pero si va a seguir viniendo a la iglesia y no confirma usted lo que yo estoy hablando, regresando a su casa, verificando los textos, estudiando un poquito más, usted no va a estudiar la palabra para complacerme a mí, sino para complacerse usted y agradar al Señor que está recibiendo la palabra con fe. Porque ¿cómo le va a explicar a otros de la confianza que tiene en Cristo y en sus promesas? Porque usted la está creyendo. Porque estamos en medio de una sociedad bien incrédula, bien necia, bien rebelde. Y a veces nos quedamos tan cortos para explicar por qué estamos tan locos por Cristo. ¿Por qué venimos? ¿Por qué no nos quedamos descansando aquí en Quetzaltenango, tomándonos una buena taza de chocolate con una buena checa? Pero preferimos venir a la iglesia. Seguramente usted está cansado. Seguramente la cama le estuvo atrayendo, pero usted escogió la mejor parte. Y entonces esta mejor parte, pero la va a aprovechar si usted escucha la palabra acompañada de fe y dice, no, esta es enseñanza, esta es doctrina que yo necesito, porque yo necesito explicarle a aquellos que todavía no creen lo que yo estoy creyendo. Aquellos que un día me dijeron, vos que ya te volviste aleluya. Sí, para la gloria de Dios, y va a explicar por qué es aleluya. Amén. Eso está llamado usted. Ahora, vaya conmigo por favor a 2 Timoteo capítulo 1 versos 13 y 14. 2 Timoteo capítulo 1 verso 13 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aférrate al modelo, oiga, de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confía. Entonces, dése cuenta cómo el Señor nos exhorta a nosotros. Olvidémonos de Pablo, olvidémonos de Timoteo. Usted me va a entender por qué. Olvídese de su pastor que está hablando ahorita. Vea que el Señor le está hablando a usted y le está diciendo, ponga su nombre y le está diciendo, aférrate al modelo de la sana doctrina que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor de Cristo. Entonces usted no se va a aferrar
a las palabras del hombre. Se está aferrando a la palabra del Señor, a la doctrina del Señor, a la sana enseñanza. Y entonces, cuando usted se aferra a esas verdades, no va a ser movido de su manera de pensar. Yo no sé si usted se recuerda la palabra profética, y por favor no va a pensar porque fue la pastora que la dio y anoche dormí con ella y amanecí con ella y viajé de Mazate para acá. Pero vive Jehová que no le digo lo que voy a predicar. Entonces yo me quedo sorprendido. Y la palabra profética le dijo que sean ceñidos los lomos de nuestro entendimiento con la verdad. Y entonces cuando nos dejamos enseñar por la palabra, por la sana enseñanza, por la sana doctrina que aprendimos de Cristo, ese modelo formado a través de la fe que tenemos en Él y el amor que tenemos hacia Él, entonces no seremos movidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros nos va a ayudar. Pero esto está escaseando en medio de las iglesias. Pero yo deseo con todo mi corazón y estoy orando fervientemente para que no escasee en esta casa. Que el Señor me dé siempre palabra para compartirle. Porque usted tiene que ser enseñado. Y que usted enseñe a otro. Y se va a dar cuenta porque usted va a tener la buena intención de compartir con alguien y ese alguien lo va a menospreciar. Voy a hablar en forma general. A veces tenemos ciertas circunstancias y yo quedo con alguien y yo le digo, porque tengo dos consejerías, tengo una consejería y se me alarga porque una consejería no puede decir, mire, se le acabó su tiempo, como cuando alguien va con el psicólogo se paga 1 hora y terminó la hora, le dice, nos vemos para la próxima, porque quiere cobrar sus 300 pesos de, ¿cuánto cobra un psicólogo? Por ahí va. Y los abogados no digamos, toda consulta es pagada. Aleluya. Entonces, a veces estamos en una consejería y ya queda el tiempo muy corto para la otra y llamo. Y entonces a veces hay personas que no comprenden esa situación. Pero cuando uno tiene programado y de repente llega, fíjese pastor que ya no porque me salió un compromiso y al pastor le pueden quedar mal, pero que uno llegue un poco tarde o quede mal, Dios mío, que el juicio de Dios le caiga al pastor. ¿Me estoy explicando? Entonces no se vaya a decepcionar. Usted tiene la buena intención de enseñar, pero a usted le van a decir, no, gracias, otro día. No hay disponibilidad. Pero tenemos que doblar las rodillas. Tenemos que creer que no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir predicando la palabra. Amén. Entonces la versión Las Américas, en esa porción que dice que tenemos que guardar con sumo cuidado la preciosa verdad que se nos ha confiado, eso dice así la Nueva Traducción Viviente, pero la versión Las Américas dice de una manera bien linda, dice, el tesoro que se te ha encomendado. Quiere decir que la buena enseñanza, la sana doctrina, es como un tesoro que tenemos que ser celosos de cuidar. Amén. Y entonces hemos estado hablando con mucha vehemencia porque muchos no quieren estudiar la palabra. Muchos. Pero cuando vengan las noticias, y mañana vamos a hacer un punto bien importante sobre los aconteceres mundiales y lo que está por venir. Y la palabra testifica y nos quedamos impresionados cómo la sabiduría de Dios fluye. Y entonces, hermanos, la enseñanza, la doctrina, la tenemos que guardar como ese tesoro que se nos ha encomendado. Amén. Ahora, Pablo había pasado muchas adversidades y celoso de la doctrina, celoso de enseñar a Cristo. Y entonces a Pablo
lo encarcelan y entonces quieren matar a Pablo. Los judíos, los religiosos quieren destruir a Pablo porque pensando que destruyendo a Pablo están destruyendo la enseñanza de Cristo. Y entonces Pablo lo encarcelan y entonces el cónsul romano no mira ninguna culpa en Pablo. Y entonces, pero tenía la presión de los judíos, igual que Jesús. Pilato no vio ninguna culpa en Jesús. Pero los judíos lo querían matar, pero tenía que cumplirse la escritura que el Cristo tenía que morir. Y Pablo pasa las mismas circunstancias, pero él apela a algo y dice: soy ciudadano romano. Y entonces él tenía la doble nacionalidad, él era romano y era judío. Y entonces viene y se lava también las manos el cónsul y lo agarra y encadena, lo manda para Roma y lo meten en una isla. Usted conoce toda la historia. Lo puede leer en el capítulo 26, 27 y 28 de Hechos. Pero quiero relatarle algo que sucede cuando llega a Roma. En Roma habían judíos. Y si usted ha leído un poco de historia, mire, los judíos por todos lados los va a encontrar en el tiempo actual. En ese tiempo, estoy hablando hace 2020 años aproximadamente, los judíos estaban por toda Europa. Y si usted ha leído un poco de historia, cuando el movimiento nazi empezó a perseguir a los judíos estaban en Polonia, estaban en Ucrania, estaban en Rusia, estaban en Italia, estaban en Checoslovaquia. En todos lados estaban los judíos. ¿Y sabe cuántos judíos mató el movimiento nazi? Más de 6 millones de judíos murieron. Porque el diablo siempre se ha levantado para perseguir a los judíos, al pueblo de Dios. Y entonces habían judíos y Pablo es llevado a Roma para que en Roma lo liberen. Pero sabe que Pablo tuvo la dicha de Dios que no fue llevado a una cárcel, sino le extendieron y habían arrestos domiciliarios. Le dieron un arresto domiciliario, lo pusieron en una casa. Y entonces, pero estaba encadenado. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Con el celo de enseñar a Cristo, la doctrina, la que él tenía como un tesoro, estaba en arresto domiciliario, encadenado, y recibió el respaldo de los romanos para que le permitieran reunir a los judíos, porque él les iba a explicar, de acuerdo a las escrituras, que Jesús era el Cristo, que era la salvación, que era el Mesías esperado. Mire, me apasiona hablar de esto. Y entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 28, verso 16 al 20. Voy a leer la versión internacional porque me pareció interesante la manera tan sencilla que está escrito. Dice la palabra: cuando llegamos a Roma, a Pablo, ¿se recuerda que el libro de los Hechos lo escribió Lucas? ¿Sí? Por eso Pablo es mencionado como en tercera persona. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiaba. Dice. O sea, ¿cómo se llama el que tiene custodia? 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por ese motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Esta parte le aparece a usted en rojo.
Mire, dice aquí Pablo, lleno del Espíritu, con el tesoro de la doctrina de Cristo, precisamente los he convocado por la esperanza de Israel. Por eso estoy encarcelado. Por eso hay un dicho mundano que dice, por la verdad murió Cristo. Dice. Y por la verdad de la doctrina estaba encarcelado Pablo. La esperanza de Israel. Pero usted sabe que la esperanza no la aceptó Israel. La esperanza fue rechazada. Ahora entonces el Señor hablaba a mi corazón. Hoy tenemos la esperanza que Cristo. Pero muchos cristianos no están afirmados en esperanza. Oyen el Evangelio y piensan que no hay que hacer nada, que así como estamos, viviendo como estamos, Cristo va a venir y nos va a llevar. La esperanza es para los que hemos dejado que la enseñanza nos vaya formando conforme al diseño de Dios. Amén. Tengo que decirles con temor y temblor. No solamente por decir que soy cristiano y por venir a la iglesia ya estoy formado. Y entonces Pablo acá tenía el desafío de que aún encarcelado, aún todavía no definido su futuro, estaba celoso de compartir la doctrina que le daba esperanza a Israel. Y hoy se lo digo con temor y temblor. Yo estoy aquí predicando porque hay una esperanza. Cristo dijo, vendré pronto. Cristo dijo, vendré por mi amada. Cristo dijo que Él, al venir al toque de la trompeta, los muertos en Cristo serán levantados del paraíso y se unirán a Cristo, y los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para la gloria de su nombre. Amén. Antes de subir dije, no me voy a poner la mano en la oreja, ni voy a pedir aplausos. Mire, cuando tenemos el tesoro, explotamos, hermano, de alegría, porque tenemos esa esperanza revelada. Ahora, entonces, predicar la verdad y formar discípulos de Cristo conforme a la sana doctrina representa peligros. Y Pablo lo sufrió. Hoy sufrimos esto porque la manera como enseñamos la doctrina acá, a mucha gente no le gusta, le parece aburrido. Muchos no quieren estudiar la palabra. Muchos no quieren humillar su corazón delante del Señor. Y por eso la gente viene y se va porque dice, no entiendo mucha Biblia. Recientemente en Mazatenango alguien dijo, mire, a mí me gusta la iglesia, pero es que tampoco mucha Biblia. ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Qué quiere usted que hagamos? La Biblia. Ahora, entonces en medio de todo esto, Pablo estaba a consecuencia de replicar la doctrina de Cristo, estaba encarcelado. A causa de la doctrina de Cristo, tal vez no tenemos una multitud acá. Porque no le vamos a maquillar la verdad. Amén. Fíjese qué es lo que pensaban los judíos de Cristo y de la doctrina de Cristo. Hechos capítulo 28, verso 22. Los judíos hablando. Ellos habían oído del cristianismo. Y le preguntan, pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Oiga, mire cómo era el pensamiento de los judíos con respecto a la esperanza.
con respecto de la revelación de la palabra. La consideraban una secta. Y hoy, hermanos, predicar el evangelio como Cristo manda, nos ven raros, nos ven radicales, religiosos. La gente quiere oír lo que les conviene nada más, lo que les gusta. Muchos cristianos no quieren comprometerse. Y el Señor viene por una iglesia consagrada. Y entonces dicen los judíos: danos tu punto de vista, porque todo lo que hemos oído de la enseñanza de Cristo, de lo que tú dices esperanza, es negativo contra esa secta. Hechos capítulo 28, versos 23 y 24. Nuevamente Pablo comparte la enseñanza, la doctrina, y cita ahora a más hombres. Llegan más. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado, desde la mañana hasta la tarde. Oiga, desde la mañana hasta la tarde. Y aquí a veces se piensa que se tardó mucho el pastor. Ya fui el domingo porque voy a ir el jueves. Ya fui el jueves porque voy a ir el viernes. Aleluya. Aquí estuvo explicando desde la mañana hasta la tarde. Estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Verso 24. Oiga, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor porque usted está convencido, por eso está aquí. Fíjese que el tremendo apóstol Pablo, explicando el tesoro de la doctrina, la verdad que estaba en su corazón, dice que unos no creyeron y otros creyeron. Por eso yo bendigo el nombre de Dios porque usted está creyendo. Pero avance, por favor. Amén. Hoy en día muchos no quieren creer sobre la verdad de Cristo. Muchos no quieren creer fuera de la iglesia, y a veces dentro de la iglesia hay gente que no cree. Pero usted le pregunta: ¿por qué no lee la palabra? No tengo tiempo. Pero contabilizan su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasan en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo ven una película? ¿Cuánto tiempo utilizan para su deleite carnal que su deleite espiritual? Y entonces, hermanos, vean que la esperanza la tenemos, pero ahora tenemos que aplicar diligencia. El martes predicaba, no le voy a preguntar si la vio o no la vio, porque me pone a orar más. Hablaba que el Señor requiere siervos fieles e idóneos para enseñar. Y entonces, qué importante es que podamos creer. Ahora, vaya conmigo a Hechos capítulo 28, versos 25 al 28. ¿Ya estamos? Dice: no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados. Entonces dijo esto: con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados
por medio del profeta Isaías diciendo, oiga, verso 26, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han tapado los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Somos nosotros. Y entonces, hermanos, Israel, fíjese que eso lo dijo Isaías, también lo dijo Jeremías, lo dijo Ezequiel. La réplica de la rebeldía del pueblo de Israel ahora también está en este tiempo. Y entonces, hermanos, estemos convencidos que vamos a ir avanzando a través de la oración. Oro por su vida y deseo con todo mi corazón que usted se aplique a la palabra, porque usted tiene que crecer. Usted tiene que estar preparado para el día que Cristo venga. Usted sabe qué estorbos tiene, qué pensamientos dominan a veces su mente, y usted está oyendo que no soy yo, sino la palabra que lo está animando, pero usted tiene que aplicarse un poco más. Empiece. Me decía un hermano, ayer precisamente me reuní con un grupo de hermanos, me decía, pastor, he intentado leer la Biblia, pero no la entiendo, me decía. No tenga pena, cuando yo empecé tampoco la entendía. Y tenemos que depender del Espíritu. Pero le digo yo, con todo lo que usted está oyendo acá, usted ya entendió bastante, le digo. Pero le animo a que pueda creer que el Espíritu Santo le va a ayudar. Todo nos va a costar, pero por favor aprenda. Y me decía, ¿dónde empiezo a leer la Biblia? Empiece por los evangelios. Empiece a leer el Nuevo Testamento. Amén, me dijo. Y entonces, si me está escuchando ahorita, le animo que lea la Biblia. Y usted que me está escuchando ahorita, lea la Biblia. Amén. Déjese enseñar. Déjese instruir por el Espíritu. Y todo lo que le va a revelar el Señor es un tesoro. Yo no puedo estar sin hablar de la palabra. Cuando estoy en un grupo y no están hablando de la palabra, me siento incómodo. Me siento como que estoy fuera de foco. Yo necesito hablar de la palabra. ¿Sabe que el Señor nos va a pedir cuentas de toda palabra ociosa? Y si usted va escudriñando la palabra, dice que nosotros tenemos que tener obras que vayan siendo perfeccionadas, porque el Señor dice, he visto tus obras y no las he visto perfectas. Y nos da tiempo para que empecemos a hacer las obras. Eso lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 9. Dios quiere que nos apliquemos. Amén. ¿Cuántos de los que están acá están agradecidos por la esperanza de que Cristo vendrá? Amén. Esa es nuestra doctrina. Yo no le voy a hablar nunca aquí 10 pasos para alcanzar el éxito empresarial. Pero otras iglesias eso les llama la atención y pagan. Yo le voy a decir 10 verdades para retener la sana doctrina. Amén. Por favor, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque sé que hubo una presencia preciosa del Espíritu dándonos ese despertar para aplicarnos a la palabra, para poder creer en el llamado que tenemos como hijos de Dios. Como Pablo dijo, Israel endureció el corazón porque tenían oídos y no oían, ojos y no veían, corazón duro e insensible. Por cuanto ustedes rechazaron la esperanza, los gentiles la reciben. Y nosotros éramos gentiles, ahora somos injertados en el buen olivo. Y lo invito, cuando vaya leyendo más la palabra, se recordará lo que dice Romanos capítulo 9.
unas verdades preciosas. Y entonces nos vamos a dar cuenta cuán grande es el amor que Dios ha tenido por nosotros. Ahí con sus ojos cerrados, dígale al Señor: Señor, te agradezco porque has perdonado mis pecados, me has limpiado de toda maldad, me rescataste de la podredumbre del pecado, me libraste de la esclavitud. ¿En dónde estaría yo hoy si no hubiera creído en el llamado que me habías dado? Gracias te doy porque tengo vida todavía. Agradezco con todo mi corazón la oportunidad de ser tu hijo. Y ahora, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a aplicarme a la sana enseñanza, a la doctrina, para estar afirmado y crecer y madurar espiritualmente. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a estar en la palabra. Sé que tú me puedes dar sabiduría para que se me quede en la palabra, que las verdades eternas las atesore en mi corazón, que no desmaye. Señor, no quiero oír la palabra y ser un oidor olvidadizo de tu palabra. Quiero tener el privilegio de explicarle a otros por qué tengo amor hacia ti y por qué estoy firme creyendo en tus promesas, Señor. Por favor, dame el respaldo. Señor, abro mi corazón hoy con la necesidad de poder rendir mi vida a ti. Quiero ser vaso de bendición. Señor, quiero ser un hombre dispuesto para ti, una mujer dispuesta para ti. Yo no quiero poner excusas. No puedo, no se me queda, no tengo tiempo. Señor, quiero tener el tiempo. Los jóvenes de esta iglesia que sean formados para que no sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Señor, aquí está mi vida. Ya no quiero ser ocioso en el reino. Ya no quiero perder el tiempo. Quiero aprender a servirte. Quiero hablarle a otros. Quiero que mi boca se abra con sabiduría, con seguridad. Señor, hoy tu palabra me hablaba y me decía mi corazón: Pablo encadenado. Pablo no pensaba en su destino natural, si lo iban a soltar o lo iban a matar. Él hablaba con pasión de la doctrina que tenía en su corazón. No lo detenía cárcel, no lo detenían las cadenas. Él hablaba con pasión. Y así hablaremos nosotros con pasión. Hablaremos de Cristo. Hablaremos porque confiamos en Él. Por eso, Padre, te doy gracias en esta hora.